días, amigos de Ultimátum Digital. Buenas tardes, Tony Guillén, ¿cómo estás? Director, buenas tardes. Gusto saludarte y un saludar a todos los que nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, pues hoy es un día importante. El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, pues él fijó hoy como fecha límite para los presidentes municipales que busquen la reelección. Al parecer ya hay casos que está conociendo desde luego el Congreso del Estado, pero no logramos amarrar los datos puntuales, pero sí ya hay solicitudes. Sí, deben de haber. Ahí por había leído en el Face personal del alcalde de Parral, por ejemplo. Parral, Chucalco, ajá, sí. Villacala, me parece. Hoy se van a soltar, me imagino. Ahí hay que estar pendiente cómo se hace la cola ahí en el Congreso del Estado, porque tiene que estar apresuradito varios, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que mañana estaremos o más tarde. Y la otra fecha también, director, que traes en la columna, lo del caso de Tapachula. Ah, claro. Y la principal en la portada también. Pues nuestra 8 es lo que tuvimos ayer en entrevista. SCT ha sido omisa al reclamo de chiapanecos y pues se refiere a la autopista Arriaga-Tapachula, y el diputado local del Partido de Encuentro Social pues fue muy puntual al alzar la voz, porque es un tema muy delicado. Ayer precisamente un accidente tremendo, hubieron muertos. A ver, estoy buscando en la intersección de Policiaca, hubo un fatal, tres muertos en Acocoyahua, que está en la ruta. Sí, y una gente que viajó hoy temprano, que estuvo hoy en la mañana en un desayunadero político, me decía que él pasó minutos después de que había ocurrido el lamentable accidente, y fue por la lluvia que no permitió ver los baches, por eso se da el accidente. Es decir, que 3 vidas más cobra esta carretera, que pues ya bien le pusimos, pésima y mortal carretera Arriaga-Tapachula. Y decía el diputado Sergio Rivas que Morena le debe mucho a Chiapas en este sentido. Sí, yo creo que fue muy puntual, muy vigente, y vemos esas evidencias de los accidentes. Me pareció, entre tantas cosas interesantes que dijo el diputado Sergio Rivas del PES, que tiene años y años que no entregan la obra, que no la terminan, porque ha resultado un negocio muy jugoso para todas las empresas, los constructores, y no hay una entrega oficial que diga ya la concluimos. Y ahora la novedad es que hace 2 años esta empresa empieza a trabajar en el marco de la 4T, y la cosa, lejos de mejorar, empeora. Y déjame decirte que el dueño de esa empresa, el papá de los muchachos, 2 jóvenes que están trabajando, muy jóvenes que están en la obra, es amigo personal desde hace muchos años de Andrés Manuel López Obrador. Eso nos explica mucho de lo que está pasando. Terrible, pero esa confabulación de intereses, el conflicto de intereses, lo que está haciendo en Chiapas es cobrando vidas. Por eso el obispo de Tapachula, los sectores productivos, la Canacintra, la Coparmex, y solo faltaba Canacintra, ¿no? Que se uniera. Canaco, solo no se ha unido. Y el diputado que ha estado pues muy en punta elevando la voz de los tapachultecos y de todos los municipios aledaños hasta Arriaga, es el diputado Sergio Rivas. Bueno, pues es difícil esta situación, esperemos que haya una reacción. Él nos decía ayer que el gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón, estuvo el fin de semana en Tapachula y le mandó un mensaje para decirle cómo está la situación de la carretera. Los diputados Marcelo Toledo y la diputada Marcela Bonilla también les informó. Ustedes que están viajando, vean, que constaten, ¿no? Así es. Y el gobernador, esperemos que ya todas las voces se sumen. Son vidas humanas las que se están perdiendo por esta irresponsabilidad de la empresa que tiene la obra mencionada. Entonces, de hablar. Y hablando de Tapachula. Y de temas fatales, ¿no? Fatales ya en el ámbito político.
Bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio ayer un ultimátum a los magistrados. A propósito de ultimátum, dio ultimátum. Dio un ultimátum a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado. Ahora sí que, como decimos popularmente, se están haciendo pijiji. Sí, la verdad, ya sí. tiene varios días que recibió un resolutivo donde le decía el Tribunal Federal de Jalapa, Veracruz, al de Chiapas, pues que atienda y que resuelva. Y sería en esta semana, porque dice que en 3 días, o sea, si fue ayer. Ayer debieron entonces notificar. Tendría o el viernes o el fin de semana. Tendrían que responder el Tribunal Electoral del Poder Judicial a la ordenanza del Tribunal de Jalapa, que les dice ya respondan, no se hagan bolas, y parece que sería en contra, si otra cosa no pasa, en contra del actual alcalde, ¿no? Pues fíjate que me decían que es muy probable que el tribunal, que está obedeciendo a intereses de Palacio, evidentemente, del Congreso del Estado, el Congreso del Estado, podría ratificar el nombramiento aún ilegal de la presidenta municipal, que es Rosa Irene Urbina Castañeda, que podría nuevamente darle la razón, pero ipso facto se va el resolutivo a Jalapa, donde finalmente ya va a favorecer al primer regidor, Isidro Obando Medina. Y me decían que no puedes, seguramente le va la razón, o sea, le da palo al nombramiento ilegal de la presidenta municipal, pero no puede precisamente favorecerla a Isidro, puede favorecerla a alguien más, pero lo que está de por medio es la ilegalidad de ese nombramiento. La forma, ¿no? En la forma en que se hizo. Sí, y bueno, yo hago mención, fíjate que revisé algo del Código de Ética Jurisdiccional del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que evidentemente está pisoteado. Y aquí hago mención de temas específicos. Por ejemplo, no está dando muestras de ser autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y su máxima autoridad en el Estado de Chiapas en materia electoral la están dejando en entredicho. Y nos referimos al expediente de Tapachula, donde también están poniendo en tela de duda el espíritu del tribunal en el sentido de analizar los asuntos de su competencia bajo la perspectiva de género que garantice el apego al principio constitucional de paridad sustantiva, que es algo que se está reclamando justamente. Y aquí menciono los nombres de los 3 magistrados del Tribunal de Chiapas: Gilberto de Guzmán Batis García, Angélica Karina Ballinas Alfaro y Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Ellos, los magistrados, se están poniendo en riesgo de un apremio por parte de la Sala Regional de Jalapa por no atender. Si no hacen caso a esta instrucción de resolver en 3 días, algo va a pasar con ellos y pues habría que estar muy pendientes. Así es de que tristemente pues este tribunal pues ya se ha convertido en una ventanilla de trámites y evidentemente está obedeciendo a los intereses pues, del poder. Una pena. Simple. Una pena. Qué triste, porque en realidad sí es muy delicado que el tribunal se esté exhibiendo de tal manera. Expisotean código de ética del tribunal y pues cada vez, y ahora que estamos de frente al proceso electoral local, metido en este dilema de falta de credibilidad, evidentemente su imagen está deteriorada. Empezará débil el proceso electoral por ellos, Así en es. una parte, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues eso es el tema de Tapachula, esperemos, yo creo que en los próximos días. Aquí la agonía de la alcaldesa está cada vez más cerca, diríamos que ya está moribunda como presidenta municipal. Pues sí, y habría que ver si ha tenido el interés en estos días, a propósito de la nueva reforma electoral que tendría que estar, si tuviera el interés de reelegirse, o alguno de ellos, pues también tendrían que mostrarse, ¿no? En estos días, o seguir con este litigio
Sí. que se ha vuelto muy tortuoso. ¿Cómo le harían, no? Seguramente no pueden dormir bien con con esta gran resolución de Jalapa y el interés o la posibilidad que ellos pudieran tener de reelegirse, ¿no? Tendrían Así que es. renunciar ya en Por estas supuesto. horas. Sí, es correcto. Bueno, y en adivinanza, oye, algo está pasando, digo, en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Chiapas, pues porque se visualiza una protección al, pues, terriblemente nefasto doctor Ricardo Balboa Muñoz. Él es jefe del Laboratorio de Análisis Clínicos. Ayer fue denunciado de manera contundente y tiene algo que ver con el tratamiento de esta pandemia, y lejos de montarse, portarse a la altura, lo que está haciendo él es incurriendo en acoso laboral. Ayer publicamos la nota, pero podría conocerse también acoso sexual a las trabajadoras. Ahí hay pues, personal. Es un tema que cobró importancia a partir de que Ultimátum publicó esta información. Incluso ayer un compañero colega de la agencia Proceso retomó la información y lo publicó ahí con la etiqueta de dándole crédito a Ultimátum. Quiere decir que es un tema muy importante, significativo. Hay algo muy fuerte que se está cubriendo ahí y que deben ser muchas instancias que es la hora que deberían estar investigando, porque ya ayer lo decíamos, es un área sensible en el momento que estamos viendo de análisis clínicos, claro, para detectar el coronavirus. Hay algo muy delicado lo que está pasando. Pues vamos a darle seguimiento al tema. Daniel Solórzano, la hora del pozol, nos dice, pues, sin AMLO en la boleta su mayoría peligra en el 2021, hay crisis en su interior, y nos hace referencia a unas declaraciones que emitió el senador Ricardo Monreal Ávila, donde efectivamente pues habla de que si no va el nombre de Andrés Manuel, pues a Morena no le va a ir precisamente muy bien, y ya se percibe, ¿no? Sí, ya hemos visto, este tema de la boleta quiere decir que el presidente ganó el proceso electoral 2018 por él, o sea, por su figura, por lo que representa, no, exactamente, y en segundo lugar por Morena. Entonces los morenistas ven ese divorcio, esa separación, sí, pero como detectaron eso, ¿cómo montas la imagen del Ejecutivo en las boletas? Obviamente literalmente no, pero sí en temas, y sí lo han logrado de alguna manera con esta petición de encarcelar, de enjuiciar a los expresidentes, el tema del avión presidencial, sí, el propio tema de la pandemia también, esa gestión que ha existido, que obviamente no le ha ido tan bien, porque pues, es incontrolable el tema de la pandemia en todo el mundo, pero el presidente, si bien no va a estar en la boleta, pero los temas de él sí van a estar, claro, en un entendido. Eso es lo que han dicho, hemos reflexionado acá, y lo dicen también los políticos de todo el país en las reflexiones, que hay un cierto nivel de simpatía que ha bajado del presidente de la República por muchas situaciones, por la economía, por la pandemia, etcétera. Entonces tiene razón nuestro amigo Daniel Solórzano, que habla de una baja sensible, y buscando la manera el presidente cómo no venga abajo Morena en el proceso electoral. Así es. Vamos a estar atentos. Ahora, los candidatos, ahora le tocó el turno a Carlos Morales. Pues bueno, nada que no sepas, director, tú has estado muy cercano a darle seguimiento informativo a lo que ha hecho el alcalde, y es una información pues muy pública, nada más como es la intención de este espacio informativo, de exponer a aquellos que seguirán siendo candidateables, ¿no? Seguirán siendo candidateables, como hemos dicho el fiscal, como hemos dicho de Brito, como hemos dicho de Zoe, etcétera. Ahora Carlos, y un poco lo que está haciendo en la ciudad. Hoy justamente veía algunas calles que se están arreglando porque estaban destruidas, ¿no? Aquí refiero un poco a toda esa información que es de todos conocido de los últimos 4 alcaldes. Samuel Toledo, por ejemplo, Yacir, que ahora está posiblemente en el banquillo de los acusados,
que están en Puebla, ambos, por cierto, curiosamente, tanto Samuel como Yacir, bueno, Fernando Castellanos. Entonces, estamos hablando de más de 10 años de la administración de Juan y de Manuel Velasco y cómo tenemos la ciudad. Obviamente es remar contra la corriente cualquiera que hubiera llegado. En este caso llegó Carlos Morales, y lo que haga, ya hemos visto que Tuxtla Gutiérrez es o la tumba de los políticos o el trampolín de los políticos. Si haces bien las cosas, es el corazón de la política y administración en el estado Tuxtla, y quien esté, pues va a tener los reflectores, por supuesto, como encontró. Hemos tenido en entrevista al alcalde y a diferentes funcionarios del ayuntamiento, y nos hablan, por ejemplo, esta caja no chica, sino gigante, del ESMAPA, por ejemplo. Claro. Los mercados públicos, ¿cómo está? Entonces, un poco el planteamiento, el enfoque que hoy expongo es esta monstruosidad de gobernar Tuxtla. Y por supuesto que es un gran desafío y un reto que podría colocar en algún momento, no sé todavía los intereses claros del alcalde, pero sí es candidatable por donde se le quiera ver, tanto en la elección federal, no sé si la reelección, etcétera, ya verá. Pero yo creo que sí le da para mucho. Esa es la idea del planteamiento de hoy, ¿no? Ya no necesita hacer campaña él para lo que vaya, ya hizo su trabajo. Me llama la atención este párrafo que tú planteas, mi querido maestro Tony Guillén, durante toda la época de bonanza financiera del juanismo y manuelismo, fue cuando peor le fue a la capital. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Pues la corrupción. Entonces, no tiene, o sea, no es una ecuación lógica o no tiene fundamento de sentido común. Como cuando hay mucho dinero es cuando peor le va. Sí, pues sí. Y para muestra, ahí están las calles, ampliaron las banquetas en el centro de la ciudad, donde vive mi madre, en el centro, que no pueden ni caminar, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, ¿dónde quedó esa inversión pública? Y ahora con poco haces mucho, por ejemplo, ¿no? Pues el tema evidente, por cierto, déjame anunciarles, me parece que el 29 hace su segundo informe el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales. Sin duda los temas de los contenedores ha sido una solución. Una inversión muy buena, muy importante, sí, eso veo, y además es una solución integral, ¿no? El alumbrado público que a su vez pues inhibe a la violencia. Es igual a seguridad pública. Así es, y hay temas muy importantes, lo del agua potable, ha estado atendiendo temas de manera importante en la ciudad, y pues ahí, de hecho, como que te adelantaste un poquito, mi querido maestro, a decir los temas que va a abordar el presidente, que son los que estamos viendo. El Sabinal, la atención al Sabinal. Sí, ahorita en el primer año hubo un bacheo, ahorita se están pavimentando las calles de la ciudad. Hay que precisarlo. Tiene todo el respaldo del gobernador Rutilio Escandón, porque a través de la Secretaría de Obras Públicas del Estado se están también haciendo de manera conjunta. O sea, no la solo novena el sur, por aquí cerca de nosotros. Así es. La novena sur. No es solo, hay que decirlo como es. Sí, La participación del gobierno del Estado. Está participando el gobierno del Estado. Pero la respuesta es, incluso lo decíamos, y eso es muy bueno, la buena relación, la interlocución, la vinculación que hay con todas las áreas del gobierno y el ayuntamiento han hecho que esto fluya. Porque ahí nuevamente el planteamiento, ¿cómo es posible cuando los gobernadores se llevaban muy bien con los alcaldes de Juan y Manuel? No hicieron esto. La novena sur estaba destruida hace un par de semanas todavía. Y ahora con esta buena relación del gobierno del estado que está invirtiendo directamente, me parece perfecto. Y un poco también inversiones federales en el libramiento sur, en las entradas. Yo creo que este concurso y la capacidad de gestión, porque tiene que ver con gestión del alcalde con las demás autoridades, el resultado es muy bueno, ¿no? Por supuesto. Los jardines descuidadísimos. Sí, yo me acuerdo que hicieron unas barbaridades del gobierno presunto verde en los muros de la parte inferior del paso desnivel. En vez de poner cosas naturales, pusieron un muro artificial verde. O sea, pero ni en los mejores países desarrollados harían eso. Claro. ¿Qué quiere decir? Se descuidó el sistema de jardines, de los parques públicos, etcétera. Y hoy vemos que se está trabajando contracorriente, no es un tema de adulación, sino es lo que se ve. Y la gente juzga, la gente no es tonta, ¿no? Está viendo. Contrario a lo que históricamente hay muy bueno de jardinería en Comitán y San Cristóbal, por ejemplo, desde las entradas, ¿no? Y aquí se descuidó mucho. Es hora de
Roberto Álvarez Comitán, ¿no? Sí, en Muy aquella feo, época, sí. embelleció esa ciudad, Comitán de Domínguez. Bueno, pues ahí está, Carlos Morales Vázquez, presidente municipal. Ni descartable ni encartable. Ahí va, ahí va. Ahí lo Desde puse. la columna de los candidatos, aquí está. Ni descartado ni encartado. A ver qué pasa, ¿no? Vamos a estar atentos. Tiene con qué. Por supuesto. Bueno, vamos ahora a mencionar a Gregorio Camacho, nos escribe en Psicología para Es un Todos. tema muy bueno, ¿eh? Ansiedad relevante y desconocida. Y bueno, y lo que está diciendo tiene que ver con el despertar que tenemos ahora con esta nueva normalidad. Sí. Hoy el tema de la psicología es básica Sí. para mantener la armonía de la familia. Todos requerimos orientación y apoyo alguna vez en nuestra vida, mi querido director, Así y es. gentes, y ayuda espiritual, ayuda psicológica, no solamente ayuda económica, ¿verdad? Porque puedes tener resuelto la vida económica y tienes te sientes- 20,000 problemas, estás hecho polvo en la Así casa, es, ¿no? claro. Me parece muy bien. Y el tema de la ansiedad todos pasamos en algún momento por Sí, eso. claro. Pues yo sí le pido, Sí, por la favor, verdad. lean a Gregorio Camacho. Por cierto, pues él tiene una clínica, está en una clínica de especialidades, y pues aquí quiero mencionar, su número es 96140-523-38. Sí, lo recomiendo porque es un profesional Así es. en el ámbito de la psicología. Y concluimos, maestro, con Alejandro Moguel, la reforma electoral, la moneda está en el aire. Es Sí. el tema que hemos estado abordando. Exactamente, por el que empezaste comentando de la fecha fatídica y de que está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también que podría tirar la reforma electoral que hizo el Congreso del Estado en términos de fechas. Así es. Oye, déjame leer el párrafo que sintetiza lo que hemos estado diciendo. Alejandro Moguel dice: los partidos políticos opositores y sus candidatos en Chiapas están cruzando dedos porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional una reforma electoral realizada por el Congreso chiapaneco hace varios meses que, en esencia, aplaza 3 meses el inicio del proceso electoral estatal, recorta tiempos de campaña y restringe los recursos económicos para todos ellos. Clarísimo, ¿Qué estamos diciendo? Que si la Corte dice aquí, también tiene la palabra, su resolución en uno o en otro sentido va a cambiar el escenario electoral en Así Chiapas. es. Y lo triste o lo inquietante para los protagonistas de esto es de que no hay fecha fija para que resuelva el tribunal. Eso lo dijo muy claramente Sí. el doctor Osvaldo Chacón Rojas Así es. en la entrevista que tuvimos hace un par de días con él. Es decir, Alejandro Moguel está abordando el tema de que esta reforma, si cae, pues le da vida a quienes no pidan licencia hoy. Sí. Oxígeno. Oxígeno, le da un puro. poquito más de oxígeno. Y si no cae, están descartados. Quien no haya renunciado, quien no haya pedido licencia Así es. a su encargo de presidente municipal, y si no cae la reforma, está descartado. Está Paleta del limón, diríamos por ahí. Pues mi querido maestro, Sí. esto es el Muy arsenal. interesante. La verdad que sí me llamó la atención. Y luego, lo contextualiza muy bien, ¿eh? Sí, por eso se llama la moneda en el aire. Y qué pena, ¿verdad? Que vaya a revertir. Hay dos temas, lo de Tapachula, la sala de Jalapa, Sí. y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tema electoral. Dos, elaborados, construidos, hasta donde sabemos, por el Congreso del Estado. Muy delicado el asunto, Ambos. que te reviertan la Suprema Corte y la sala Jalapa. Un poquito de malos antecedentes, ¿no? En la víspera, ¿no? Por supuesto. Solo quiero concluir leyendo a nuestro amigo Ciro Ríos Lara. Dice: sí, se refiere a tu columna, mi querido maestro. Tiene razón, ha cambiado Tuxtla. Carlos Morales tiene oficio político. Y yo agregaría, tiene una gran sensibilidad social. Es un extraordinario y honesto administrador. Hay orden, hay planeación. Es lo que extrañan algunos, lo contrario, ¿no? Que no había orden y había mucho cochupo por ahí, ¿no? Fíjense que hay constructores todavía que están en este momento intentando cobrar. Por ejemplo, hicieron algunas obras sin contrato. Eso no pasa en esta administración.
Si no tienes contrato, no haces nada. Pero antes el presidente le decía al consejo, sí, arranca esta obra, y luego venía el problema y heredó el ayuntamiento actual, problemas que dejó Fernando Castellanos, el de la Casa Blanca de Puerto Arista. De Puerto Arista. Así es. Bueno, gracias, maestro. Nada, al contrario. Tendremos en la entrevista. En la entrevista tenemos, sí, no se la pierda, por favor. Le voy a dar el dato completo. Puntual. Tenemos hoy en nuestra agenda a Arturo de León Loredo. Él es delegado del Instituto Nacional Electoral en Chiapas y consejero presidente del Consejo Local para hablar de las elecciones federales. Así es. Que el proceso ya está en marcha. Eso ya empezó, pero nos va a dar algunos puntos muy importantes: presupuesto, calendario, y cómo va evolucionando hasta ahora y hasta el día en que lleguemos al día de la votación. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en un momento. Buenas tardes.